Ya tenemos la fila de los 15 puntos y acá mismo en este mismo punto vamos a hacer 2 puntos altos, 3, 3, 2, 3, porque es para hacer la curvita esta que tenemos acá. Una cadena y nuevamente 3 puntos altos. Y ahora vamos a tejer la fila contraria enfrentando un punto en el otro punto. Pero aquí mismo tenemos que hacer el cuarto punto, que es el que hicimos al final acá, no nos tenemos que olvidar. Entonces, son 3 de aumento, una cadena, 3 de aumento y un punto extra que no es extra, que corresponde a la fila, a los 15. Y hay que hacerlo. Ya a su vez vamos escondiendo el hilito. Y entonces ahora sí quedamos bien enfrentados y vamos tejiendo correlativamente enfrentados en paralelo los puntos. Así hasta terminar la vuelta. Terminada la vuelta, giramos. Levantamos 3 cadenas para el primer punto y seguimos trabajando un punto sobre cada punto hasta tener 14. Cuando lleguemos al número 14 les muestro. Tenemos 14 y en el hueco enseguida, acá en el hueco, no en el punto, en el hueco, ahí hacemos un punto extra. Es un pequeño aumento que se hace. Y continuamos. Llegamos al hueco de la cadena, ahí vamos a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Ahora tejemos 4. 1, 2, 3, 4. Y en el huequito, acá, el aumento, que es un punto extra. Y entonces queda enfrentado con el otro, equiparado. Y continuamos con puntos altos como se presenta. Comenzamos una nueva fila con 3 cadenas al aire y seguimos tejiendo de igual manera por el contorno. Es muy fácil, muy sencillo. Ya estoy llegando al aumento, ese punto extra que hicimos, que es este que está acá. Entonces, acá en el hueco hacemos un punto extra. Tejemos encima del que habíamos aumentado y continuamos hasta el centro de la cadena, donde vamos a repetir exactamente igual el aumento. Ahí llegué y hacemos 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos.
continúan tejiendo puntos altos y cuando llegan acá al aumento hacen acá un punto alto y continúan. Así que tienen que tejer 2, 4, 5, 6 y uno acá. 3 cadenas al aire. Y continuamos. Acá ya no haríamos aumento en los laterales, seguimos de continuo, respetando el aumento del centro, que son 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Van a continuar de igual manera 3 vueltas más, en total 6, ¿sí? 6 vueltas. Casi formada la copa. Ahora vamos con el punto fantasía, el cual vamos a hacer 2 vueltas iguales. Levantamos 3 cadenas para el primer punto y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la bikini. Saltamos un punto y tejemos en el siguiente un punto alto. Tomamos lazada y nos venimos hacia atrás, extraemos y lo pasamos 2 veces al punto alto y me queda la crucecita. Miramos bien dónde estamos metidos, no vayamos a cometer el error de ponernos en el mismo lugar. Saltamos un punto y en el que sigue volvemos hacia atrás. Nuevamente saltamos un punto en el que sigue y venimos para atrás. Saltamos. Así vamos a continuar hasta llegar al aumento y en el aumento vamos a repetir exactamente igual. 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos y continuamos con el punto fantasía. Giramos la labor, levantamos 3 cadenas al aire y repetimos una vuelta más de punto fantasía, recordando que el punto va arriba del motivo, ¿sí? Ya el motivo nos indica dónde ponernos. Ya lo aprendimos en la bikini, es solamente un recordatorio. Ahora lo que vamos a hacer es un bordecito. En el modelo terminado yo le hice el punto atrás, cangrejo. Y entonces ya corté el hilo, lo escondí. Hacemos un nudito ahí. Estiramos bien atrás. Después eso se esconde bien. Y entonces vamos hacia atrás a tejer y clavamos en el punto que sigue, extraemos y lo pasamos. Vamos al punto que sigue, extraemos y lo pasamos. Vamos al punto que sigue, extraemos y lo pasamos. Ahí se me chanfrió. Vamos de nuevo. Yo estoy con las manos en el aire, es un poco difícil para mí. Traigo y lo paso. Traigo y lo paso. Es como un punto bajo torneado. Así. Clavo en el punto que sigue, extraigo el buclecito y lo paso. Clavo, traigo y lo paso. Voy al punto, extraigo y lo paso. Voy nuevamente y lo paso. Y va quedando todo torneadito. Punto por punto. Así.
Parece complicado, pero no lo es. Solamente es clavar en el punto, hacia atrás, traer la hebra y pasarla. Clavamos, extraemos y lo pasamos. Así vamos a ir tejiendo todo el bordecito de nuestra taza. Obviamente tejemos dos partes iguales y hacemos todo correlativamente. Así nos quedó el borde. Y ahora vamos a unir las partes y hacerle la cinturita esta que tiene, este pequeño faldoncito, bien pequeño. Retomamos acá en la esquina. Y vamos a hacer puntos bajos. Acá no me agarré bien en la esquina. Ahí. Apretamos. Y ahora sí, vamos viendo dónde nos entra un punto bajo y lo hacemos. Acá. Porque tenemos el punto invertido, entonces abrimos el punto y nos entra 2 en el lateral, que sería el punto alto acostado, horizontal. Acá en la unión 1 y en el costado nos entran 2. A su vez vamos escondiendo el hilito. Acá 1, en el lateral 2. Así hasta llegar al otro extremo, donde vamos a proceder a unir las tazas. Ahora tomamos la otra taza, la otra pieza. Y venimos lo más cerquita del borde. Acá se me estiró un poquito el punto. Y ahí levantamos un punto bajo y ya nos quedó unido. Así simple nomás. Y continuamos hasta el otro extremo, como veníamos. En la unión hacemos un punto solo y en el lateral nos entran 2. Acá es la unión. Entonces ahí 1. Y esto es el lateral, que es el punto alto acostado. Acá es la unión y el lateral 2. Así hasta el otro extremo. Giramos. Y vamos a hacer el punto fantasía que predomina en esta prenda, en el conjunto. Levantamos 3 cadenas para el primer punto alto, saltamos un punto y en el que sigue hacemos un punto alto y nos venimos para atrás. ¿Sí? Saltamos uno, mirar bien, siempre mirar bien, no dejar ningún punto libre de más ni de menos. Mirar bien es no meternos aquí dentro porque ya está tejido, sino que saltamos y tejemos acá. Los puntos bajos tienden a confundirnos.
y más si no estamos acostumbrados a hacerlo. Saltamos uno y vamos al que sigue y nos venimos para atrás. Saltamos al que sigue y nos venimos para atrás. Saltamos un espacio, realizamos el punto alto y venimos hacia atrás. Así vamos a hacer esta vuelta y una vuelta más. Y terminamos con un punto alto. Giramos y ahora vamos a hacer el bordecito, igual que hicimos acá. Levantamos 3 cadenas y acá dentro del mismo punto vamos a hacer 2 puntos altos más. Saltamos este dibujo, en total 2, y nos venimos acá al huequito. Ahí queda bien. 3 cadenas y nuevamente 2 puntos altos. La tensión, el tiro del punto me indica que tengo que pasar 2. Entonces en ese huequito un punto bajo. ¿Sí? 3 cadenas y realizamos 2 puntos altos. Tres cadenas, 2 puntos altos. Así vamos a trabajar todo el contorno. Vamos a cortar el hilo, rematar, esconder y vamos a realizar un cordón que ajuste todo el contorno alrededor del busto hasta la espalda. Ya le pasé el cordón, lo mismo que hicimos en la bikini, hacemos en el corpiño. Cada 2 motivos pasamos la piolita y dejamos uno al frente. Cada 2 y dejamos uno al frente. Y después lo fruncen a gusto. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hacer el bretel de arriba. Ya acá no hacemos el cordón individual suelto, sino que adentro mismo del punto, acá en el huequito de la cadena, ahí vamos a hacer el cordón, pero aquí dentro. Entonces elevamos cadenas al aire, tantas como para cruzar alrededor del cuello, pase a la nuca y podamos hacer un cierre con un nudo, una moña. Y así vamos a ir. Puras cadenitas así, hasta tener un largo acorde para pasar alrededor del cuello. Y así vamos viendo. Después hacen lo mismo con el otro bretel. Bueno, acá quedó feito. Voy rápido porque cadenitas sabemos hacer. Bueno, ahí quedaría. Voy a hacer 4 o 5 más. Bueno. Y ahora lo que hacemos es regresarnos. Lo mismo que hicimos en el cordón individual, pero lo hacemos tomando desde la copa. Entonces contamos 2 para abajo y en el tercero hacemos ahí el punto bajo.
Y así vamos por toda la tira de cadenas trabajando el punto bajo. Así. Así hasta llegar al inicio. Lo que hacemos ahora es hacer nuevamente un punto bajo adentro, o sea, en el inicio. Ajustamos, hacemos una cadena más de seguro, estiramos un poquito, cortamos nuestra hebra y procedemos a esconderla bien por el lado de atrás. Y así nos queda nuestro bretel, ¿sí? Que nace desde la copa del corpiño. Hacemos igual del otro lado. Bueno, amigas, amigos, este es el resultado final. Espero que les guste la propuesta de este día. Acabo de pesar los materiales. En este gasté 70 gramos y en este gasté 71 gramos. Nada. Inclusive está pesado con los abalorios que pesan un poquito más. O sea que con muy poquito pueden hacer este tutorial, si es para vender, para regalar, que se acercan las fechas navideñas, para hacer para ahora para las vacaciones, para cuando dejan de estar en el mar y quiere estar en la casa, en el jardín, en el patio, en el balcón, en la terraza, donde quieran, en la piscina mismo, y quieren estar frescas y con algo sencillo y bonito, esta es una linda opción también para estarlo. Así que bueno, espero que les guste esta propuesta. No se olviden de compartir en sus redes sociales si les gustó. Y si les gustó un poco más, como siempre les digo, dentro de mi humildad, denle un like hacia arriba para ayudarme a trascender. Y donde sea que tú te encuentres, no importa en qué país, en qué lugar, una granja, un pueblito pequeño, una gran ciudad, te bendigo con paz y bien. Que nuestro Dios, que es único y el de todos, inunde vuestro hogar con mucha felicidad, armonía, mucha prosperidad y que haya salud para todos. Que no falte el trabajo y todas aquellas personitas que me escriben y que están con angustia y con ciertos pesares porque las cosas no salen, tengan fe y paciencia que todo a su tiempo sale. Una puerta se abre, una puerta se cierra, perdón, pero muchas otras se abren, ¿sí? Entonces tengan mucha paciencia, mucha confianza, que Dios en los tiempos de Él los va a bendecir y les va a dar todo eso que ustedes precisan. Todas esas angustias y esos pesares que ustedes tienen, quítenlo de sí y déjenselo a Él. Él necesita esas cargas para hacerles la vida a ustedes muchísimo más fácil. Se los dice una guerrera que batalla esta vida. Les deseo siempre lo mejor, desde lo más sincero de mi corazón. Gracias por recibirme y nos vemos en un próximo encuentro.